Buenas noches, queridos oyentes. Gracias por poder estar juntos en esta noche y poder compartir todo esto que estamos haciéndolo los días martes, compartiendo la palabra, alentándonos unos a otros y proclamando las verdades de la palabra del Señor, mirando que estamos viviendo en estos tiempos peligrosos, como lo menciona la palabra, y realmente hay un desconcierto a veces de todo lo que está aconteciendo a nivel mundial, que distorsiona la palabra del Señor, que distrae a muchos de la palabra del Señor, que algunos quieren buscar a Dios en medio de las circunstancias difíciles que están viviendo, pero que el Señor nos quiere establecer en una verdad que es su palabra y que nos lleva a nosotros a meditar los tiempos que están aconteciendo, los tiempos que estamos viviendo. Y yo estaba mirando como diciendo para mí adentro, estamos en un cruce de caminos. Cuando uno tiene un cruce de caminos que no sabe si ir a la derecha, a la izquierda, o retroceder o avanzar. Y así está mucha de la gente, la juventud en medio de todas las restricciones que estamos pasando como país, pero también a nivel mundial. Estaba escuchando las noticias de lo que también cada uno en los países donde están también teniendo consecuencias económicas, de falta de trabajo y malestares en toda esta pandemia y todo lo que se está viviendo. Y yo digo que el Señor nos ayude a nosotros como hijos de Dios para poder saber que este tiempo es el tiempo que Dios ha señalado y que nos ha mostrado que nosotros estamos en un tiempo de apostasía, en un tiempo en que la gente quiere conocer a Dios, pero quiere conocerlo a su manera. O sea, conociendo a Dios nosotros podemos establecer en nosotros principios y podemos mirarnos hacia adentro y podemos seguir una conducta que establece la palabra y que podemos proclamar que realmente tenemos esa paz y ese sosiego, que es cuando hay cosas difíciles tenemos que parados en los caminos y mirar, como dice la palabra, mirar qué es lo que tengo que hacer, que Dios es la confianza que tenemos que tener, que Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y yo estaba mirando esto y estaba leyendo la determinación de lo que está pasando, que tantas advertencias que están, estaba leyendo esto, que de lo que es una persona necia, porque todo está desprovisto de inteligencia o de sabiduría, designa al pecado, implica la falta de conocimiento de Dios, que se revela en todos los malvados. Cuanto más talento tienen que hayan recibido, tanto más responsabilidad se tiene para usar estos fines perversos, pero que pueda ser revertido todo esto, porque hay mucha gente que está sacando provecho de todo del sufrimiento, de las cosas que están aconteciendo, y los que se apartan de Dios para seguir ídolos. Estamos en tiempo que la gente está dubitativa, o sea, que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces tiene ídolos a los que adora, ídolos a los que piensan seguir, ídolos de las cosas que tienen guardadas, de las cosas que quieren poseer, sin elegir, sin disponerse a saber meditar qué es lo que tengo que hacer, las determinaciones que tengo que tomar. Y esto dice Romanos capítulo 1, versículo 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. O sea que esta mente reprobada hace que la gente distorsione las cosas que Dios ha establecido como leyes naturales, como leyes espirituales, como tener en cuenta a Dios. Y Romanos también 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante lo que nos está diciendo, porque muchas veces en las situaciones difíciles que se pasan, la pasamos todos como personas, como pueblo, la pasamos toda. La diferencia la hace qué es lo que nosotros recapacitamos o qué es lo que nosotros tenemos dentro, qué es los pensamientos nuestros para tomar las mejores decisiones en los momentos de crisis, como se está pasando a nivel mundial. Y Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que cuando nosotros meditamos en esto, el Señor nos ha librado de una ley que está en nosotros como humanos, de pecado y de muerte, que siempre tenemos pensamientos, cuando vienen las cosas difíciles tenemos miedo, tenemos pánico, tenemos pensamientos que queremos escondernos, que no queremos enfrentar las situaciones, pero el Señor nos ha dado una salida. Y Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, por eso es que los conforme a su propósito son llamados. O sea, que Dios nos ha llamado con un propósito, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nos está dando un montón de situaciones que puede ser que esté pensando algunas personas, y dice, ante tales cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, Cristo Jesús. Y Él cuando estuvo aquí en la tierra, que vino para morir en la cruz para el pecado, que vino a enseñarnos su doctrina, que vino a hablarnos del Padre y de lo que es el reino de los cielos, Él también tuvo que vivir todas estas cosas, porque Él pasó tribulaciones, angustias, persecuciones, y tuvo que desnudez, peligro, porque lo llevaron a la cruz, y Él pudo aconsejarnos a nosotros porque Él sabía todas las cosas que estaban aconteciendo. Entonces el Señor nos está enseñando en este tiempo a pararnos en los caminos y mirar en este cruce de caminos, ¿en quién vamos a confiar? ¿Hacia qué lugar vamos a ir? ¿Hacia qué circunstancias vamos a prestar atención? ¿Hacia qué cosas vamos a poder nosotros elegir para que lo podamos sobrellevar todo esto y que podamos seguir creyendo y teniendo fe en todo lo que Dios nos ha prometido? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Cristo, reconciliándonos consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que nosotros estamos reconciliando a aquellos que conocemos la palabra del Señor, que confiamos en Dios. Él nos ha dado que nosotros podamos hacer reconciliación del mundo, del hombre con el Señor. Así somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, que nosotros tenemos, aquellos que conocemos a Dios, tenemos una fe, tenemos una esperanza, tenemos una ayuda interna, espiritual, porque confiamos en Él. Y nosotros tenemos aquello que quizás la gente que desconoce o que se desvía, o que encuentra alguna otra ídolo para seguir, alguna reflexión humana, y sabe que humanamente podemos pensar muchas cosas, pero cuando
cuando todo se pone al revés, cuando vienen peligros, cuando estamos viviendo situaciones como las que se está viviendo a nivel mundial, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene una palabra? ¿Los sabios? Los sabios están en el mismo mundo que nosotros. Los ignorantes también están en el mismo mundo que nosotros. Y cada uno, la diferencia la hace aquel que puede tener una reflexión y puede tener una confianza y una fe en Dios, sabiendo lo que Él nos dice, y cuando corremos a la presencia de Él, cuando le buscamos, encontramos la solución que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Él nos ha dado una palabra de reconciliación con Él, y Cristo Jesús sabe a aquellos que le buscan, pero que le buscan de verdad. La plenitud de la vida en Cristo, dice Colosenses: mirad que nadie os engañe con medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Dice, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dios es el único que nos puede dar esa seguridad, esa plenitud de Cristo, la vida en Cristo, la plenitud de la confianza que nosotros podemos depositar en Él, para que la parte humana, esa parte carnal, esta mente que estamos viviendo en las vorágines, en las cosas con dificultad, las dificultades de la vida, en todo lo que trae por consecuencia lo que se está viviendo hoy, lo podemos estar afirmados, podemos estar confiados en lo que dice la palabra, porque lo sentimos y porque cuando corremos a Él por auxilio, Él da su palabra y nos da su auxilio. Las instrucciones sobre la oración. Qué importante que es la oración. ¿Qué quiere decir oración? Oración es hablar. ¿Y hablar con quién? ¿Con quién puedo hablar? Hablo con mis semejantes, pero todos mis semejantes alrededor están viviendo en la situación humana. Pero cuando nosotros necesitamos una palabra de auxilio, una palabra de consolación, una palabra de poder darnos pensamientos de paz, de seguridad, los únicos que podemos hacer nosotros, podemos conversar entre esto, pero cuando Dios nos da la instrucción de la oración, que es hablar con Él, nosotros podemos hablar con el Señor. ¿Y qué es hablar? Nosotros a veces permitimos que tengamos un tiempo de oración. A veces algunos me han dicho, pero yo no sé cómo orar, yo no sé cómo ponerme a orar, cuánto tiempo tengo que hacerlo. Algunos hacen un reclamo al Señor o pidiendo algo y ya se termina, pero hablar, cuando yo estoy hablando con el Señor, el Señor sabe lo que yo pienso, sabe lo que hago, sabe lo que voy a hacer, pero Él quiere tener esa relación de padre. Entonces el dialogar, yo le puedo contar a Él mis cosas, mis temores, le puedo decir la inseguridad, lo que me duele, lo que no estoy de acuerdo, lo que le puedo pedir a Él, lo que me ayude, que me socorra, y yo puedo tener un diálogo y le puedo contar, Señor, tengo este plan, tengo esto, Señor, ¿cómo puedo tomar esta determinación? ¿Qué puedo hacer? Porque yo tengo la posibilidad de hablar con Dios. Hay un cántico que dice, qué bueno que es alabar al Señor, y que el cántico es hablar con Dios, es hablar con el Señor. Qué bueno es que podemos hablar con Dios y hablar aquellas cosas que no tenemos temores, aquellas cosas que son inseguras, aquellos proyectos. Y según primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todos a que hagan rogativas, oraciones, o sea, roguemos al Señor, que hagamos oraciones, o sea, hablar con Dios, peticiones y acciones de gracia. También le damos gracias al Señor cada vez que hablamos con Él. ¿Por qué? Por todos los hombres, por nosotros, por la misericordia que Él tiene por nosotros, por las cosas que nos da, por la vida, porque tenemos los ojos, porque tenemos oído para oír, porque tenemos comida, porque tenemos un techo, porque tenemos la posibilidad de vivir. Y también dice que hagamos
rogativas, acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que hacer y rogar, Señor, cambia el pensamiento, cambia las condiciones de aquellos que están gobernando, de aquellos que tienen la posibilidad de socorrer al que está desvalido. Cambia esas circunstancias, pon en el corazón la gracia, la misericordia para con los otros, la amistad, la coinonía que podemos tener entre hermanos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, hombre. Jesucristo vino aquí al mundo para darnos su mensaje, para hablarnos y para hacernos entender que Él también como hombre padeció y pagó las culpas de aquellas transgresiones de nosotros. Porque mire que cuando alguien es necio, que leíamos, la persona que es desprovista de inteligencia, de sabiduría, de bondad, de misericordia, esa persona ve para sí mismo y para sus cosas, para sus proyectos, y no piensa en los demás, que todos merecemos también tener esto. Pero Jesús vio eso, por eso tomó el lugar de un hombre que vivió en carne y pudo tener también las pasiones que podíamos tener nosotros, con la diferencia que Él pudo sobrellevar todo eso. Entonces, Pablo advierte en este tiempo, en Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida, o sea, después que no estuviera presente, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, de aquellos que tenían la doctrina de Jesucristo. Por tanto, velad, acordándoos, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto lo decía el apóstol Pablo, que estaba advirtiendo de toda esta apostasía, de todas estas cosas que iban viniendo y que ellos pasaron parte de esto. Jesús también, en ese tiempo que pasó todas estas penurias hasta llegar a la cruz, pero también los discípulos pasaron todo esto, y en este tiempo ya se había levantado hombres vengativos, perversos, que no querían aceptar la palabra del Señor, siendo que Jesús se entregó también por ellos. Y en Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. O sea, por donde hay esa remisión de pecado, no hay más para hacer ya por nosotros, porque todo lo hizo Jesús y pagó nuestras culpas, nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Qué precioso que es lo que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios nos está dando para que nosotros podamos meditar y que nosotros podamos entender. Está diciendo también la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es esto, la manifestación del hombre de pecado? En 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto al Señor, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo estaba mirando aquí en la Biblia las advertencias de la apostasía y dice acerca de esto tenemos mucho y que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esto le estaba diciendo a la gente que había conocido las maravillas del Señor, que había estado en ese tiempo, que escuchaba de los milagros, que sabía de los milagros que hacía el Señor, de la bondad de Él, del pago que hizo, del caminar y socorrer a los afligidos, a los que no tenían recursos. Y dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que la palabra de Dios es alimento e instruye y hace sabio al que es indocto, al que no tiene inteligencia. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso que tienen de los sentidos ejercitados en el discernimiento, en el bien y el mal. Nos está advirtiendo y nos está diciendo qué es lo que Dios quiere decirnos y avisarnos de las advertencias contra la apostasía, porque ¿cómo podemos nosotros confiar, como está pasando, que están haciendo tantas propagandas y que tantas políticas a nivel mundial y pensando en aquellos que son poderosos como científicos, como que tienen el don de poder comandar todas las cosas? ¿Cómo nosotros podemos estar confiados? Porque dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, Dios es santificado. Y la apostasía nos está diciendo que estos hombres que se haciendo pasar por dioses. Y yo digo, algunos apostatarán de la fe, la predicación de los apóstates. Primera de Timoteo 4:1 de eso, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por los hipócritas y mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán hacer lo que Dios ha mandado, abstenerse de alimentos que Dios creó, prohibirán casarse y que Dios creó para que con acción de gracias participásemos nosotros los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Que Dios nos ayude a poder tener y reflexionar esto, tener a Dios buscándolo en este tiempo, así como buscamos tener soluciones a nivel humano. Qué bueno sería que cada uno del ser humano, cada uno de aquellos sabios, pudiera hacerse más sabio. Dice en una palabra el Señor, que si alguno se cree sabio, hágase necio, para que pueda hacerse sabio. O sea que cuando yo digo, no sé, porque realmente es así, humanamente no sabemos nada más de lo que está a nuestras narices. Y aún los sabios no saben decir más de aquello que están descubriendo por la ciencia, no saben más, no saben del universo, no saben cómo fue creado, no saben cómo nace un bebé en el vientre, saben decir que las razones por las cuales, pero no saben decir, no sabemos humanamente,
de esto. ¿Cómo sale el sol cada día? ¿Cómo se pone? ¿Cómo está el universo? No sabemos de estos mecanismos, que solo Dios puede hacerlo. Por eso, qué importante es que nosotros podamos buscar a Dios para que Él nos haga sabios, haciéndonos ignorantes. Esto es lo que hizo también allí en la Biblia, donde narra de Job, que quería contender con el Señor, pero realmente cuando él entendió lo que Dios le pudo decir, todo esto que pasó y todo lo que él sabía, no sabía nada, y tuvo que poner su mano en la boca para pedirle perdón al Señor, para decirle: Señor, yo no sé nada de todas estas cosas. Y que las Escrituras nos ofrecen, las Escrituras no ofrezcan ninguna esperanza para el Estado. ¿Qué Estado? Proverbio dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El estado en que nosotros vivimos como humanos, o sea que el avisado, aquel que está mirando y buscando una verdad, ve el mal y se esconde, sabiamente, pensando, meditando, mas el simple arremete y hace como hoy que están pasando. Hoy yo veía los jóvenes el desenfreno que tienen, y en la calle están diciendo que tengamos prudencia, porque sabe que el ser prudente no niega la fe. La fe me ayuda a que yo sea prudente y que sea también consecuente con el que está a mi lado, que lo pueda cuidar y que nos cuidemos unos a otros y nos consideremos también como hermanos. Y esto es lo que hace hoy el desenfreno. Salen todos a la calle a estar juntos, y hay tantas cosas que están sucediendo, sin embargo hacen oído sordo a eso. Entonces yo digo, que Dios nos ayude a poder considerar y a poder considerar la palabra de Dios, que nos enseña cómo caminar en este mundo, que no sabemos qué vendrá, que no sabemos el futuro, que no sabemos, aparte de lo que nos enseña la palabra, no sabemos más allá de lo que nos da la mente. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Dios entienden todas las cosas. ¿Qué es el juicio? Podemos entenderlo. Juicio puede ser aquella perseverancia, aquel equilibrio que tiene el hombre, pero también el juicio de lo que va a venir, las consecuencias de no hacer caso a lo que la palabra de Dios, que nos está afirmando, de todo lo que está pasando, ya está escrito, y que dice que van a venir todas estas cosas. Sin embargo, el hombre vive su vida a su manera y así se equivoca. Y Proverbios 29:2 dice: cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y yo estaba haciendo memoria de las advertencias del Señor, la palabra de Dios, de lo que nos advierte, de lo que nos dice. Estaba leyendo una parte que Jesús es el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es el trono de la gracia? Es entrar a la presencia de Dios. Cuando yo entro a la presencia de Dios, dice que cuando Jesús resucitó, que fue roto la cortina que separaba del lugar santísimo que tenían los antiguos, el lugar santísimo, ese lo rompió, y esa división que había de separación de Dios con el hombre y el hombre con Dios, se rompió, y tenemos libertad para entrar al trono de la gracia, al trono de misericordia, donde está la presencia de Dios, y pedirle perdón y decirle las cosas que nos están aconteciendo, porque Dios no ignora nuestras vidas, no ignora nuestros pensamientos,
No ignora, por eso Él mandó a Jesús, que Él fue aquel sumo sacerdote que pudo abogar por nosotros, aquel que está a la diestra del Padre y que constantemente está pidiendo a favor de nosotros, de nuestras transgresiones, porque Él murió y pagó el precio de su muerte, Él lo pagó, y por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecado y tenemos también la posibilidad de hablar con Él como un Padre de amor, de misericordia, que sabe lo que nosotros somos, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros vamos a tener también, porque Él nos ha dado la posibilidad de tener vida eterna, si nosotros confiamos en Él. Por eso, qué importante, Él nos ha dejado a aquellos que conocemos al Señor, que hemos visto los milagros, las maravillas de Dios, que la palabra nos presenta todo lo que es Dios y nos hace sabios. La palabra hace sabio al sencillo. La palabra hace que nosotros podamos recapacitar y poder tener armonía con Dios por causa de esa misericordia, de ese amor como Padre, y podemos hablar tranquilamente porque Él no se va a horrorizar, porque incluso conoce nuestros pensamientos. Qué importante es que nosotros podamos acercarnos a Dios en este tiempo y preguntar por dónde es la senda, preguntar en este cruce de camino, dice, preguntar por el camino donde debo andar. Preguntarle al Señor, porque Él sabe todas las cosas y Él puede instruirnos a nosotros con amor y corregirnos también de aquellas malas acciones y corregir nuestros caminos, si preguntamos por la senda donde debemos andar. Esta noche, pensando en todas estas cosas, si usted lee la palabra y medita y busca, Dios le va a dar la palabra justa para sus necesidades y va a poder saber todos aquellos secretos que Dios tiene guardados para los que le buscan y que los buscan de verdad. Que Dios se manifiesta a cada uno personalmente porque Él nos conoce personalmente. Estaba leyendo acerca de que cada uno de nosotros, ya lo sabemos, que tenemos una mente diferente a otro, que tenemos un ADN, también que lo heredamos en parte, pero ninguna, la huella digital de todo el mundo es diferente, que tenemos un cerebro que cada uno tiene sus capacidades y que puede tener su inteligencia. Estaba leyendo todo esto que cada uno es un individuo, y es un individuo porque Dios nos creó así, con una sabiduría, y que está escrito en el libro de la vida, aquellos que reconocen que Dios es Dios Padre, y que en el Hijo de Jesucristo, que en el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que es la tercera persona de la divinidad, que nos instruye, que nos alerta, que nos enseña, que nos corrige y que nos guía por el camino de verdad. Que Dios nos ayude. Y si hay allí, a través del otro lado, allí donde estamos reunidos, que quiere recibir a este Dios, que no le conoce, búsquelo, porque cada uno es consecuente de lo que hace y es sabio que busquemos a Dios en este tiempo de crisis, porque Él es el único que puede darnos aliento, sabiduría para vivir mejor, para poder saber qué tenemos que hacer, para poder corregir nuestras actitudes y para buscar la razón de vivir, que es Cristo, que cuando nos vamos de esta tierra el Señor nos lleve a su presencia. Así que en esta noche vamos a orar, y si hay alguno que tiene alguna dolencia, alguna petición especial, vamos a hacer esta oración, porque Dios conoce nuestro interior, y aquel que se acerca a Él, al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Ese oportuno socorro me quiere decir que cuando alguien necesita algo urgente, no es ni antes ni después, es en el momento preciso. Y Dios puede hacer esto porque es el Dios creador. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos tiene consideración. Padre, te damos gracias en esta noche. Te alabamos y te bendecimos. Señor, tú nos has dado tu palabra para que nosotros podamos meditar en ella, para que nosotros podamos saber lo que eres tú para nosotros. Podemos entrar a tu presencia, Señor, para descargar nuestras conciencias
para alcanzar el oportuno socorro de todas nuestras necesidades, en nuestra persona, en nuestro interior, en aquellas cosas que nos faltan materiales, en todos los órdenes, Señor, tú estás con nosotros. Señor, pero tú estás esperando que aquellos que necesitamos corramos a tu presencia, porque en aquellas cosas que nosotros no conocemos, en aquellas imposibilidades de nosotros, tenemos a ti, Señor, que eres tú, sabio, Señor poderoso, presente en todo el universo, omnisciente, que sabe lo que nosotros sentimos, Señor, y que tú nos puedes dar. Por eso te damos gracias, Señor. Oh, te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Hacedor, como aquel que nos has creado y nos has dado, Señor, la posibilidad de vivir esta vida, que podamos vivirla sabiamente, Señor, y que podamos entender todo lo que tú nos estás advirtiendo en este tiempo, en aquellos que vienen depravados, queriendo tener posición, una posición de súper, Señor, pero tú eres el único superior, tú eres aquel que estás en todos lados y que conoces todas las cosas, conoces el pasado, el presente y el porvenir, Señor, y tú eres el único que puedes detectar, Señor, aquellas cosas que son malas, que puedes sobrellevar, Señor, nuestras cargas, nuestras imposibilidades. Por eso en esta noche, Señor, si hay aquí, Señor, en este mismo instante alguien que necesita de ti, Señor, yo ruego por esa persona, en el nombre de Jesucristo, porque tú nos has puesto, Señor, como aquellos que tenemos sacerdotes que podemos buscar a nuestros compañeros, aquellos que no te conocen, para que te conozcan a ti. Señor, es Dios todopoderoso, todo suficiente, que nos provee, que nos ama y que nos santifica. Señor, pon tu mano de misericordia sobre aquellas personas que no te conocen. Señor, hacemos esa oración y rogativa delante de ti por aquellos que están gobernando, aquellos que tienen que tomar determinaciones, Señor, del pueblo. Señor, que tú puedas, Señor, dar capacidad, inteligencia y sabiduría para que en todas las cosas puedas tú, Señor, encauzar la vida humana. Bendecimos tu nombre, Señor. Socorre a aquellas vidas, aquellos que quieren recibirte en sus corazones para vivir una vida diferente, perdonando sus pecados, Señor, como tú lo haces, trayendo paz y seguridad a sus corazones. Señor, tú lo puedes hacer ahora mismo. Señor, que esa persona pueda hablar contigo, Señor, porque tú eres el Padre de amor. Oh, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. También queremos rogar por aquellos que tienen algún impedimento, alguna necesidad. Señor, tú puedes saber en este instante quién se dirige a ti, Señor, por esa necesidad. Si es necesidad espiritual, si es necesidad de sanidad en el cuerpo, si es necesidad, Señor, de que tiene falta de provisiones. Todo lo sabes tú, Señor, que tú lo acompañes, lo fortalezcas en este tiempo y que pueda buscarte en verdad. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, por tu amor tan grande y porque tú nos has dejado un manual como tu palabra, que es viva y eficaz, y es el verbo, Señor, la palabra justa de Jesucristo que vino a salvarnos. Allí está escrita, Señor, trae fe, trae seguridad, Señor, en ti para aquellos que te necesitan. Bendecimos tu nombre y te alabamos y te damos gracias, y por tu misericordia, Señor, gracias por tu amor tan grande. Bendito eres tú. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra tan sabia, tanta misericordia. Vamos a mirar a ver que hay algunas personas que han llamado, algunas para saludar y otras para pedir oración. También Marcela Salto, María Aybar, Silvia Villalba, Daniel Arpe, María López, Cristina y Maidana, Juan Vicentín, Mónica Bonesi y muchos aquellos que están pidiendo. Después que termina esto, nosotros mandamos esto, sale por internet, y mucha gente nos pide oración por sus necesidades. Así que damos gracias
por poder estar juntos. Yo les agradezco al Señor por poder compartir esta palabra y que podamos ir directamente al Señor para poder buscar su presencia. Les doy gracias a Dios por cada una de sus vidas y nos encontramos el próximo martes a esta hora. A veces se nos va el horario, pero siempre estamos acá y damos gracias a Dios que nos permite estar juntas. Dios les bendiga.